se la ve a ella rubia, descansando en el hombro de él, y llevando su mano izquierda a una boca que sonríe a media agua, o que más bien, aprieta los labios. Y a él, con el pelo largo, la barba ya entrecana, la cara desprovista de arrugas, la mirada serena, pero algo cansada. La foto de Araceli González y Fabián Macei, que la actriz compartió con su más de 1 millón de seguidores de Instagram, tiene más de una década. Y vino a acompañar un sentido texto escrito por Ara, a la vez introspectivo y por tramos desgarrador. En sus palabras, la mamá de Florencia Torrente y Toto Kirchner busca reflexionar sobre la vida. Esa misma que se construye con todo lo que acontece y que hoy le permite estar en el medio, en el equilibrio, después de haber aprendido a elegir las batallas y que los días sean aún más maravillosas que aquellas luchas. Priorizo mi ser, mi humanidad, mi lealtad, advierte Araceli. Porque no somos lo que controlamos, porque no podemos con todo. Somos lo que elegimos. Yo elijo dignidad, justicia y verdad. Pero es entonces cuando la actriz le ubica un contexto a la foto, que claramente no es una más, ya que fue tomada en un momento muy especial, en un momento muy fuerte para ambos, confiesa Araceli en este posteo que cuadriplicó la cantidad de likes, casi 17.000, que suelen recibir los otros. Y agrega: en esos días, perdíamos nuestro hermoso saquito, un embarazo, aclara entre paréntesis, que nos unió más que nunca. Y nos hizo estar donde estamos hoy, parados en el camino correcto. Jara lo había revelado hace unos meses, en una entrevista radial con la periodista Catalina Dluji. Hace un tiempo, quedé embarazada de él y lo perdí. Nadie lo sabía, y para nosotros eso fue muy fuerte, aseguró. Me hubiese encantado tener un hijo con Fabi, lo digo con toda la boca, aunque ya como mamá estoy consolidada. Nos encantaría tener hijos. Pero también hay una realidad biológica por parte mía, que estoy grande y tener un embarazo a esta edad también sería muy difícil. El casamiento de Araceli y Macei, en 2013, vídeo. El 13, poco después, durante una visita al programa Intrusos en los meses que Moria Kazan reemplazó a Jorge Rial, fue Macei quien dio a conocer sus impresiones. Había una situación bastante complicada de estrés, contó, respondiendo en rigor a la consulta sobre el deseo inconcluso de haberse convertido en padre. A partir de ahí, no se habló más, dijo el actor. En el plano laboral, González y Macei se embarcaron en un ambicioso proyecto. Con una productora propia, Socouse, que crearon junto al fotógrafo Gabriel Machado, filmaron la película de época Sola. En la ópera prima de José Cicala, los dos integran el elenco con Miguel Ángel Solá, Mariano Martínez y Mario Pasic, entre otros, incluidos Florencia y Toto. Y al fin, Sola es una de esas alegrías por compartir con Fabián, de las que también habla en su posteo, que también cierra a puro sentimiento. Gracias por los que nos acompañan, que por suerte, son muchos.
Se los quiere. Araceli. Aquí, el posteo completo de Araceli González. Seguí leyendo. Jorge Rial responde las 12 preguntas más comprometedoras. Nunca conduciría Intratables, hay que dinamitarlo. Visitas amorosas, controles diarios y el deseo de aferrarse a la vida. ¿Cómo fueron los días de Diego Maradona en Cuba?